Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un viaje emocional porque hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de los dramas turcos, pero no cualquier tipo de drama, no. Hoy vamos a explorar esos dramas que te roban el corazón, te enamoran perdidamente de sus personajes, te hacen reír, llorar a mares, y luego te dejan con un sabor agridulce en la boca. Esos finales que te dejan pensando días después preguntándote por qué, pero que al mismo tiempo los hacen inolvidables. Así es, hoy vamos a hablar de 8 dramas turcos con finales agridulces que te van a impactar. Prepárense para un torbellino de emociones, porque vamos a analizar tramas complejas, personajes entrañables y sobre todo, esos finales que aunque no sean un cuento de hadas, te dejan una lección valiosa. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gustan los dramas turcos tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo recomendaciones, análisis y mucha información sobre el universo de las series turcas. Ahora sí, empecemos con la lista. El primero en la lista es, sin duda, un drama que dividió a la audiencia con su final, Medcezir. Esta serie, inspirada en la exitosa DOC, nos cuenta la historia de Yaman, un chico de un barrio humilde que es acogido por un abogado rico y se enamora de Mira, una chica de la alta sociedad. A lo largo de la serie vemos cómo Yaman lucha por encajar en este nuevo mundo, cómo Mira enfrenta sus propios demonios y cómo su amor se fortalece a pesar de los obstáculos. El final es agridulce porque aunque Yaman y Mira finalmente se casan y parecen felices, la sombra de una enfermedad acecha su futuro. Te quedas con la sensación de que su felicidad es frágil, de que el tiempo que tienen juntos es limitado, y eso te destroza un poquito el corazón. Medcezir no se limita a ser una simple adaptación, es una exploración profunda de las diferencias de clase, las expectativas sociales y el poder transformador del amor. Profundizando en Medcezir, el personaje de Yaman no es solo un chico pobre ascendiendo socialmente. Es un símbolo de la esperanza y la resiliencia. Su pasado lo persigue, lo atormenta, pero él se aferra a la oportunidad que le brinda la vida. Verlo luchar contra los prejuicios, contra las miradas condescendientes, contra la constante amenaza de volver a su vida anterior, es lo que lo hace tan entrañable. Y Mira, interpretada magistralmente, no es la típica chica rica superficial. Ella también tiene sus propios fantasmas, sus propias inseguridades. Su alcoholismo, sus problemas familiares, todo contribuye a crear un personaje complejo y multidimensional. La química entre Yaman y Mira es palpable, es lo que engancha al espectador desde el primer momento. Verlos superar cada obstáculo, cada malentendido, cada interferencia de sus entornos, es lo que hace que su amor sea tan conmovedor. Pero la sombra de la enfermedad de Mira, diagnosticada al final de la serie, planea sobre su futuro. No es un final feliz al uso, donde todo está resuelto y perfecto. Es un recordatorio de que la vida es frágil, de que la felicidad puede ser efímera. La belleza de Medcezir reside precisamente en esa honestidad, en esa capacidad de mostrar la vida tal como es, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas. Luego tenemos Fatmagulun Suku o ¿qué culpa tiene Fatmagul? Esta es una serie impactante que aborda un tema muy delicado, la violación y sus consecuencias. Fatmagul es una joven inocente que es brutalmente agredida por un grupo de hombres. La serie sigue su lucha por reconstruir su vida, por superar el trauma y por encontrar justicia. Kerim, uno de los hombres involucrados, aunque indirectamente, se enamora de ella y la ayuda en su proceso de recuperación. El final, si bien es positivo porque Fatmagul finalmente encuentra la paz y la felicidad junto a Kerim, el camino que recorrió para llegar hasta allí fue tan doloroso y tan injusto, que te deja con una sensación de amargura. Sabes que Fatmagul nunca podrá olvidar lo que le pasó, y eso le da un toque agridulce a su final feliz. Fatmagulun Suku es mucho más que un drama. Es una declaración, un grito de auxilio, una denuncia de la violencia sexual y sus devastadoras consecuencias. El personaje de Fatmagul es un símbolo de la lucha de las mujeres por la justicia y la dignidad. Verla superar el trauma, enfrentarse a sus agresores y reconstruir su vida es una fuente de inspiración. La serie no escatima detalles al mostrar el dolor y el sufrimiento de Fatmagul, pero también resalta su fortaleza y su determinación. El personaje de Kerim, a pesar de su participación indirecta en el crimen, busca redimirse y convertirse en el apoyo que Fatmagul necesita. Su amor por ella es incondicional y su compromiso con su recuperación es admirable.
La serie no solo aborda el tema de la violación, sino también la cultura de la impunidad, el estigma social y la dificultad de las víctimas para obtener justicia. A pesar de encontrar la felicidad al final, la cicatriz del trauma permanece, recordándonos la gravedad del delito y la necesidad de seguir luchando contra la violencia sexual. La serie, a pesar de su dureza, ofrece un mensaje de esperanza y resiliencia, mostrando que es posible superar el trauma y encontrar la felicidad incluso después de haber vivido una experiencia tan traumática. En tercer lugar, tenemos Karasevda, o Amor Eterno. Ay, Karasevda. Esta serie es un clásico de los dramas turcos y uno de los más tristes que he visto. Cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se aman profundamente, pero que son separados por el destino. Años después se reencuentran, pero ambos están comprometidos con otras personas. El amor entre ellos sigue vivo, pero es un amor prohibido, un amor que los consume. El final es devastador. Kemal muere en una explosión tratando de salvar a Nihan y a su hija. Nihan queda viuda y devastada, pero al menos tiene a su hija, fruto de su amor con Kemal. Es un final muy trágico pero también muy romántico. Te deja pensando en la fuerza del amor, en el destino y en cómo a veces la vida no es justa. Karasevda es un torbellino de emociones, una historia de amor épica que trasciende el tiempo y el espacio. Kemal y Nihan son dos almas gemelas destinadas a estar juntas, pero que son separadas por las circunstancias. Su amor es un amor puro e incondicional, capaz de superar cualquier obstáculo. La serie explora la lucha entre el amor y el deber, entre el deseo y la obligación. Kemal y Nihan se ven obligados a tomar decisiones difíciles que los separan, pero su amor sigue vivo, latente, esperando el momento de resurgir. El final trágico de la serie es una muestra de la crueldad del destino. La muerte de Kemal es un golpe duro para el espectador, pero también es una reafirmación de la fuerza de su amor. Su sacrificio por Nihan y su hija es un acto de valentía y generosidad que lo convierte en un héroe. Nihan, a pesar de su dolor, encuentra consuelo en su hija, fruto de su amor con Kemal. Su amor perdura a través de su hija, asegurando que su memoria nunca se desvanezca. Karasevda es una historia de amor inolvidable que te hará reír, llorar y reflexionar sobre el verdadero significado del amor eterno. Ahora hablemos de Ezel. Esta es una serie de venganza con un toque de drama y romance. Ömer, un joven inocente, es traicionado por sus amigos y su novia, y es encarcelado injustamente. En prisión, aprende a luchar y a vengarse de quienes lo traicionaron. Al salir de la cárcel, se transforma en Ezel, un hombre frío y calculador que busca venganza. El final es agridulce porque, aunque Ezel logra vengarse de sus enemigos, pierde a su gran amor, Eysan, en el proceso. Ezel finalmente encuentra la paz y se reúne con su hijo, pero la sombra de Eysan siempre estará presente en su vida. La redención tiene un precio muy alto. Ezel es una obra maestra de la narrativa televisiva, una serie de venganza que te mantiene al borde del asiento desde el primer episodio hasta el último. La transformación de Ömer en Ezel es un viaje oscuro y tortuoso. La traición de sus amigos y su novia lo destruye por dentro, pero también lo fortalece. En prisión aprende a sobrevivir, a luchar y a planear su venganza. Al salir de la cárcel, se convierte en un hombre nuevo, frío, calculador y obsesionado con la venganza. Sin embargo, a pesar de su sed de venganza, Ezel nunca olvida su pasado ni a sus seres queridos. Su amor por Eysan, aunque complicado y tormentoso, es lo que lo mantiene humano. El final de la serie es una reflexión sobre el precio de la venganza. Ezel logra vengarse de sus enemigos, pero a costa de perder a Eysan y a su propia felicidad. Encuentra la paz al reunirse con su hijo, pero la sombra de Eysan siempre estará presente en su vida. Ezel es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana, la traición, la venganza y la redención. Continuamos con Izerde o En el interior. Esta serie de acción y suspense nos cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados cuando eran niños y terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía y se infiltra en la mafia, mientras que Umut es criado por un jefe mafioso. A lo largo de la serie, los hermanos se enfrentan en varias ocasiones sin saber que son hermanos. El final es agridulce porque, después de muchos giros y revelaciones, los hermanos finalmente se reencuentran, pero Umut muere en un tiroteo. Sarp queda devastado por la muerte de su hermano, pero al menos sabe que lo encontró antes de perderlo para siempre. La serie explora temas como la familia, la lealtad y el destino.
Izerde es un thriller emocionante que te engancha desde el principio con su trama intrincada y sus personajes complejos. La historia de Sarp y Umut es una tragedia griega moderna. Separados en la infancia, sus vidas toman caminos opuestos, llevándolos a enfrentarse en lados opuestos de la ley. La serie explora temas como la identidad, la lealtad y el poder del destino. Sarp y Umut luchan por descubrir la verdad sobre su pasado y por proteger a sus seres queridos. Su reencuentro es un momento emotivo y catártico, pero también es el preludio de una tragedia. La muerte de Umut es un golpe devastador para Sarp, pero también es una reafirmación del vínculo inquebrantable que los une. Izerde es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de la familia, la lealtad y el poder del destino. Llegamos a Viras Kikayesi, o una historia de amor. Esta es una adaptación de la serie coreana I'm Sorry, I Love You. Cuenta la historia de Korkut Ali, un chico que fue abandonado por su madre cuando era un bebé y creció en las calles. Un día conoce a Ceylan, una chica rica y hermosa, y se enamoran. Sin embargo, Korkut Ali tiene una enfermedad terminal y le queda poco tiempo de vida. El final es agridulce porque aunque Korkut Ali y Ceylan se aman profundamente, él muere. Ceylan queda destrozada, pero al menos tuvo la oportunidad de amar a Korkut Ali y de vivir una historia de amor intensa y apasionada. Es un drama romántico que te hace reflexionar sobre el valor de la vida y del amor. Viras Kikayesi es una historia de amor conmovedora que te tocará el corazón. La relación entre Korkut Ali y Ceylan es un ejemplo de amor verdadero, un amor que trasciende las barreras sociales y el tiempo limitado. La serie explora temas como el abandono, la soledad, la enfermedad y la muerte. Korkut Ali, a pesar de su pasado difícil, encuentra la felicidad en el amor de Ceylan. Su relación es un faro de esperanza en medio de la oscuridad. El final trágico de la serie es un recordatorio de la fragilidad de la vida, pero también de la belleza del amor. Ceylan, a pesar de su dolor, encuentra consuelo en los recuerdos de su amor con Korkut Ali. Viras Kikayesi es una serie que te hace reflexionar sobre el valor de la vida y del amor. Ahora vamos con Kukur o El Pozo. Esta es una serie de acción y drama que se centra en una familia mafiosa que controla un barrio peligroso llamado Kukur. La serie sigue las vidas de los miembros de la familia Koval, sus luchas por el poder y sus relaciones personales. El final es agridulce porque, después de muchas batallas y pérdidas, la familia Koval finalmente logra traer la paz a Kukur, pero a un precio muy alto. Muchos personajes mueren en el camino, y los que sobreviven quedan marcados por la violencia y la pérdida. Es una serie que te muestra la realidad de la mafia, sus consecuencias y el impacto que tiene en las vidas de las personas. Kukur es una serie adictiva que te sumerge en el oscuro mundo de la mafia. La familia Koval es un clan poderoso y respetado que lucha por mantener el control de Kukur. La serie explora temas como la lealtad, la traición, el poder y la violencia. Los personajes son complejos y multidimensionales, con sus propias motivaciones y secretos. El final de la serie es una reflexión sobre el precio del poder y la violencia. La familia Koval logra traer la paz a Kukur, pero a costa de muchas vidas y sacrificios. Los que sobreviven quedan marcados por la guerra, obligados a vivir con el recuerdo de la violencia y la pérdida. Kukur es una serie que te muestra la realidad de la mafia, sus consecuencias y el impacto que tiene en las vidas de las personas. Es una mirada sin concesiones a un mundo oscuro y peligroso. Finalmente tenemos Batam Sensin, o Eres mi patria. Este es un drama histórico que se desarrolla durante la Guerra de Independencia turca. Cuenta la historia de Cevdet, un oficial del ejército otomano que se convierte en un espía al servicio de Turquía. Su esposa Azize cree que Cevdet está muerto y cría a sus hijos sola. A lo largo de la serie, Cevdet y Azize se reencuentran y deben enfrentar muchos desafíos para proteger a su familia y a su país. El final es agridulce porque aunque Turquía finalmente gana la guerra y Cevdet y Azize se reencuentran, han sufrido muchas pérdidas y sacrificios en el camino. Es una serie que te muestra el valor del patriotismo, la importancia de la familia y el impacto de la guerra en las vidas de las personas. Batam Sensin es un drama histórico épico que te transporta a la convulsa época de la Guerra de Independencia turca. La serie cuenta la historia de Cevdet y Azize, dos personas atrapadas en medio del conflicto. Cevdet, un oficial otomano, se ve obligado a traicionar a su país para convertirse en un espía al servicio de Turquía. Azize, su esposa, cree que está muerto y lucha por criar a sus hijos sola.
La serie explora temas como el patriotismo, el sacrificio, la lealtad y el amor. Cevdet y Azize deben tomar decisiones difíciles que ponen en peligro sus vidas y su familia. El final de la serie es una celebración de la victoria de Turquía, pero también un recordatorio de las pérdidas y los sacrificios que se hicieron para lograrla. Cevdet y Azize finalmente se reencuentran, pero quedan marcados por la guerra y la pérdida. Batam Sensin es una serie que te muestra el valor del patriotismo, la importancia de la familia y el impacto de la guerra en las vidas de las personas. Es una lección de historia emocionante y conmovedora. Y ahí lo tienen, 8 dramas turcos con finales agridulces que te robarán el corazón. Espero que hayan disfrutado de esta lista y que se animen a ver alguna de estas series si aún no lo han hecho. Recuerden que estos son solo algunos ejemplos, hay muchos más dramas turcos con finales que te dejan pensando. Lo importante es disfrutar de la historia, conectar con los personajes y dejarse llevar por las emociones. Ahora, quiero saber cuáles son sus dramas turcos favoritos con finales agridulces. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido sobre dramas turcos. Hasta la próxima.